Es inconcebible el dolor de una madre ante la pérdida de su hijo, pero es aún más incomprensible si es el dolor de una madre por su hijo, que también es hijo del Señor. A pesar de ello, múltiples artistas han tratado de recoger el momento en que la Santa Virgen recoge a su hijo cuando lo bajan de la cruz, e inmediatamente antes de ser llevado al sepulcro. Hoy les quiero hablar de una escultura mayor, la Pietà, que se encuentra en este momento en el Vaticano, a la derecha según uno entra por la Santa Puerta e inmediatamente antes de llegar al altar de San Sebastián. Como trabajaban los artistas en aquella época, esto fue un encargo que le hizo el cardenal francés Jean Villers de La Grolla, cardenal que era y embajador también del Reino de Francia ante el Vaticano. En el momento de su realización, Miguel Ángel tenía solo 24 años y lo realizó en el increíble plazo de 12 meses. La escultura debía formar parte del conjunto arquitectónico sobre la tumba del cardenal, que se debía encontrar en la capilla de Santa Petronila. El contrato entre las dos partes decía que la obra tenía que ser terminada en un año y por ella se pagarían 450 ducados de oro. El cardenal no pudo ver terminada la obra encargada porque murió poco tiempo después. La figura de la Mater Dolorosa es casi una constante entre 1300 y 1550. Quizás se deba al hecho de que en ese periodo hubo grandes devastaciones por diferentes epidemias, entre ellas la Gran Peste Negra y también muchas guerras, en particular en territorio italiano. También se dice que ante la precariedad de la vida, ante tanta desolación por epidemias y guerras, esa era una forma que tenían los artistas para facilitarse el camino al más allá. La Pietà que nos ocupa fue realizada sobre un bloque de mármol seleccionado especialmente por Miguel Ángel, entre muchos en las minas de Carrara, en tierra toscana. Fueron muchos los bloques desechados porque por su tamaño o por no tener la blancura perfecta no eran considerados los adecuados. Miguel Ángel para esta obra tan divina quería un blanco inmaculado. El mármol de Carrara es un material muy duro de trabajar y desde el punto de vista técnico es una real proeza que de una sola pieza y sin posibilidades de error el escultor haya logrado tan admirable obra. La Pietà de Miguel Ángel tiene una composición en triángulo. Recordemos que el triángulo es el símbolo de la Divina Trinidad y la figura perfecta. El vórtice superior del triángulo lo ocupa el rostro de la Santa Virgen. Miguel Ángel no quiso representar un rostro transfigurado por el dolor, sino en perfecta calma, como quien acepta la muerte de su hijo. También es de hacer notar que el rostro de la Virgen es extremadamente joven. Su hijo, de tan solo 33 años, parece más viejo. El propio Miguel Ángel explicaba a las personas que los que no conocían el pecado mantenían la juventud de sus rostros. En sus dos brazos, la Virgen recibe a su hijo ya sin vida y lo sostiene con su brazo derecho, y con su mano izquierda demuestra su tranquilidad y la entrega a lo consumado del hecho. Desde el punto de vista artístico y técnico, se debe hacer notar el maravilloso trabajo del escultor en el tratamiento de su ropa y del manto con el que cubrirá a su hijo al depositarlo en el sepulcro. Por su parte, Jesús es representado sin las feas laceraciones que le causaron sus verdugos antes y después de la crucifixión.
Su rostro tampoco denota dolor. Se ha entregado para la salvación de sus hijos. Es la figura de un hombre guapo, casi pagano, que representa al Hijo de Dios. A diferencia de otras obras escultóricas de Miguel Ángel, este Jesús es delgado y para nada representa los generosos músculos grecolatinos, como se pueden apreciar en otras esculturas de Miguel Ángel, como el David, cuyo original se encuentra en la Galería de Arte de Florencia y su copia delante de la Signoría de esta ciudad. Tampoco tiene los músculos del juicio final que plasmó en pintura en la Capilla Sistina y cuya excelsa reproducción se puede ver en muchas fotografías y películas. La Pietà es la única escultura de Miguel Ángel que lleva su firma. Dicen que un día el artista contemplaba su obra como un espectador más y escuchó a alguien que preguntaba quién era el autor de esta escultura. Alguien respondió que era de Gobbo, el escultor milanés. Su orgullo herido hizo que esa noche, a ocultas, entrara al Vaticano y esculpiera una cinta sobre el pecho de la Virgen en la que se lee en latín Michael Angelus Bonarotus Florent faciembat. Miguel Ángel Buonarroti, el florentino, lo hizo. Desde los años 1970, año en que un desequilibrado húngaro atacó la obra con un martillo, dándole 15 golpes y desfigurándolas, se puede ver hoy la maravillosa escultura a través de un cristal blindado. Las razones para visitar el Vaticano son múltiples, amén de las espirituales para aquellos que son católicos. Pero sin lugar a dudas, visitar la Pietà de Miguel Ángel ocupa uno de los primeros lugares de la lista. Es así como termino mi emisión del día de hoy. Les agradezco el tiempo que me han dedicado. Les indico que se pueden suscribir si aún no lo han hecho. Así YouTube les enviará una notificación en el momento en que yo saco un nuevo programa. Aquí les dejo con otros programas que de alguna forma están relacionados con este. Y es aquí en el momento en que yo me despido, como siempre, diciéndoles hasta la próxima.